Muy buenas noches. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, dar la bienvenida al doctor Andrés Egues Rivera. Doctor, un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches, gracias. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados maestrantes. Para poder dar inicio con la sesión de hoy, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Álvarez Helen, Arauz Diana, Barrenechea Julio, Barrón Francois, Cabrera Jorge, gracias. Campos Samuel, Presente, 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 licenciada, presente. gracias. Canaza Ruth, Castro Rubén, Chaya Paola, Claro Chichola, Buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Coca María, Presente, Stephanie Coca. muchas gracias. Copa Manuel, Licenciada, buenas noches. Presente Manuel Copa Santos, ¿me confirma? sí, buenas noches, gracias. Escalera Cristina, Presente, muchas gracias. Espinosa Paola, presente, licenciada, buenas noches. buenas noches, muchas gracias. López Carmen, Macías Michel, Melgar Rosita, Licenciada, disculpe, Flores Cristina se saltó, creo. sí, la estoy tomando en cuenta. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Montaño Héctor, Buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Núñez Nelson, Pérez Janine, Plaza Oswaldo, Plaza Mirta, Quispe Ernesto, Salazar Nancy, Satori Jorge, Serrano Daniela, Terrazas Alan, Torres Roxana, Presente, buenas noches. buenas noches, gracias. Uceda Rubén, Peizaga Walter, Velasco Brigitte, Villarroel Florentino. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Doctor, bienvenido, buenas noches. Cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Muy buenas noches a todos los colegas presentes. Muchas gracias a la ingeniera Mejía por la presentación y por la bienvenida a este módulo denominado Investigación Forense Penal. Mi nombre es Andrés Ewe Rivera y el día de hoy vamos a empezar con este módulo. Tendremos dos clases, una clase el día de hoy y otra clase el día de mañana. En este módulo vamos a ir escudriñando los diferentes aspectos fundamentales de la ciencia forense en lo que se refiere a nuestro sistema acusatorio penal. Vamos a ver la utilidad de algunas de las diferentes ramas de la ciencia forense al momento de tomar una decisión para condenar o absolver a una persona acusada dentro de un proceso penal. Vamos a empezar viendo en primera instancia la parte conceptual,
luego de hacer una relación de la ciencia forense con el derecho penal, vamos también a ver de qué forma es que se materializa la ciencia forense con el derecho penal y el derecho procesal penal. La forma de calificación de este módulo, vamos a ponderar 10 puntos de asistencia. Es importante, ¿no? Que estén conectados el día de hoy. Entiendo que es un día un poco complicado porque hay una celebración, entiendo, de Halloween. Sin embargo, al asumir un curso de maestría, uno asume la responsabilidad, ¿no es cierto?, de poder estar presente en la clase. De igual manera, uno de los trabajos que se va a enviar a la plataforma va a ser una infografía que ustedes van a tener que realizar sobre las diferentes ramas más conocidas de la ciencia forense, lo cual tendrá un valor de 30 puntos y finalmente habrá un examen final con una calificación de 60 puntos. En ese sentido, estimado colega, vamos a dar inicio con la clase, para lo cual voy a compartir pantalla. Tendremos un receso de unos 10 a 15 minutos una vez que avancemos el programa que tenemos previsto para hoy día y vamos a ir avanzando conforme a lo que ya tenemos programado. Bien, de acuerdo a lo requerido por la Fundación, tenemos un detalle de contenidos mínimos de este módulo. En primera instancia tenemos la parte conceptual de la ciencia forense. En segunda instancia tenemos la relación, ¿no?, de la ciencia forense con el derecho penal. En tercer lugar, la finalidad de la ciencia forense dentro de un proceso penal. Como cuarto punto, también veremos la materialización de la ciencia forense en el ámbito del derecho y finalmente ver lo que son los dictámenes e informes periciales dentro de la ciencia forense, para lo cual el día de hoy vamos a ver estos primeros 3 puntos del contenido y el día de mañana vamos a retomar la clase para concluir con el punto 4 y el punto 5. Bien, en lo que se refiere al concepto formal de la ciencia forense, vamos a ir viendo inicialmente cuáles han sido los antecedentes que han llevado a distintos autores a poder darnos un concepto formal de lo que son las ciencias forenses. Y como antecedente, tenemos que el desarrollo de la ciencia como punto de partida para el servicio en los estrados judiciales tiene una estrecha relación con la criminalística, disciplina que, como sabemos, coadyuva en los procesos penales para probar hechos o desacreditarlos o para tomar decisiones jurisdiccionales. Su origen se remota en la antigüedad en Roma, en donde los juicios se llevaban a cabo en la plaza pública. En Roma, como antecedentes, tenemos lo que es la autopsia de Julio César, que fue un político y militar romano, al cual se le practica un examen post-mortem en el año 44 a.C., autopsia realizada por el médico romano Antistio, quien documentó 23 puñaladas, determinando que solo una de ellas fue la que había atravesado el corazón y había sido fatal. Este acto es considerado como un precursor experticio de lo que es hoy en día la medicina forense. De igual forma, en la antigua Roma ya existían leyes que aprobaban temas médico-legales. Por ejemplo, se tenía la Lex Cornelia Dissecariati del año
81 a.C., que regulaba delitos de lesiones y envenenamiento, requiriendo para algunos casos la intervención de peritos. También otro antecedente se tiene que el emperador Numa Pompilio ordenaba que los médicos examinaran a las mujeres que morían embarazadas para intentar salvar al feto. Luego surgió lo que fue el conocido Código de Justiniano entre el año 529 y 564 a.C., que contenían regulaciones sobre la práctica de la medicina, cirugía y obstetricia, imponiendo penas severas por mala praxis y contribuyendo a la relación entre la medicina y la ley. En ese sentido, vamos a ir viendo que el latín forensis significa foro o tribunal. Incluso el propio nombre y origen etimológico de la palabra forense deriva de este latín forensis, que significa perteneciente o relativo al foro, que era el lugar donde se presentaban las acusaciones, argumentaciones y pruebas de un crimen ante un tribunal para determinar un veredicto. De igual forma, vamos a ver que la ciencia forense es la aplicación de una amplia gama de ciencias para abordar las cuestiones que son relevantes para el sistema judicial. Es decir, que la ciencia forense, tal como se la conoce hoy, surge de la necesidad histórica de buscar la verdad objetiva en los procedimientos legales y judiciales. La criminalística es la disciplina que aplica los métodos de investigación científica relacionados con un hecho delictivo. Es decir, es una disciplina, ¿no?, central y esencialmente práctica que se encarga de aplicar los métodos, técnicas y conocimientos científicos para investigar los hechos delictivos y reconstruir los sucesos. En ese sentido, la criminalística se apoya en diversas ciencias como son la física, la química, la biología. A través de sus ramas especializadas, la criminalística de campo, la balística, la dactiloscopía, la documentología y demás ramas. Es decir, que la criminalística es la herramienta práctica que garantiza que la evidencia recuperada de un hecho delictivo se examine bajo un estándar científico para su correcta interpretación y presentación en el proceso penal. La Revolución Francesa y la consecuente evolución del derecho penal marcan un punto de inflexión. El gran cambio no fue tanto en la invención de nuevas técnicas científicas, sino la exigencia de legalidad, racionalidad y método en la investigación, lo que sentó las bases para el uso posterior de las ciencias en la justicia, impulsando un nuevo modelo de justicia que requirió de una investigación más objetiva para respaldar las acusaciones. Es decir, que con la Revolución Francesa y la evolución del derecho penal, los métodos de investigación avanzaron en estándares, principios rectores y orientadores en los procesos judiciales. Durante el siglo XVI al siglo XIX, los avances de la ciencia forense estuvieron encaminados a desarrollar la identificación de las personas a través de reconocimiento fotográfico y dactilar. El principal motor de los avances de la ciencia forense fue la necesidad de superar el anonimato y establecer la identidad única de criminales y víctimas. Este periodo se caracteriza por el desarrollo de métodos científicos y sistemáticos enfocados en la identificación de las personas a través de la fotografía y la dactiloscopía. Vamos a ver también que la medicina legal
fue una de las ciencias pioneras en establecer un apoyo importante en la investigación criminal. Históricamente, la principal necesidad del sistema judicial fue la de entender las lesiones, las enfermedades y la muerte en el contexto de un delito, en el esclarecimiento de los hechos. Esto permitió ir más allá de los testimonios subjetivos para establecer hechos biológicos como ser la data de la muerte, la naturaleza del instrumento lesivo o la determinación de la imputabilidad. En el año 1684, Nehemiah Greu, perteneciente al Colegio de Físicos y Cirujanos de la Real Sociedad de Londres, estudió por primera vez lo que eran las impresiones dactilares. Este estudio científico detallado, conocido sobre los relieves de la piel, estudio que incluía ilustraciones y descripciones de las crestas y surcos que forman las huellas en las palmas de las manos y la planta de los pies. Esta aportación de Greu fue crucial para la observación sistemática de los patrones dactilares, estableciendo las bases anatómicas sobre lo que se desarrollaría la técnica forense conocida hoy en día como dactiloscopía. Posteriormente, en el año 1753, el doctor Boucher realizó por primera vez estudios sobre balística forense. Fue el primero en documentar una relación entre el proyectil extraído de un cuerpo de una víctima y el arma de fuego utilizada en el delito. De igual manera, se tiene al francés Mathieu Orfilia, quien en el año 1840 sería el padre de la toxicología, ciencia que ayudó a esclarecer crímenes en los cuales los venenos fueron usados para cometer los homicidios. Posteriormente, en el año 1866, el estadounidense Allan Pinkerton ponía en práctica la fotografía criminal para reconocer a los delincuentes. Este detective estadounidense, por medio de la fotografía forense, creaba archivos visuales de los delincuentes llamados galerías de Picasso y permitía a la policía y a sus agentes reconocer a los delincuentes y a los fugitivos con mayor precisión y eficacia. Por su parte, el francés alponense Bertillon en el año 1882 introdujo el servicio de identificación judicial en París. Este sistema se basaba en la medición detallada y sistemática de diversas partes del cuerpo, como ser la longitud del cráneo, pie, dedo medio, etc., ya que se creía que las dimensiones del esqueleto eran únicas y fijas después de la edad adulta. Creó fichas de identificación que incluía estas mediciones junto con las fotografías de frente y de perfil del delincuente. Estos avances de la ciencia forense fueron recogidos y estructurados en la obra llamada El Manual del Juez. Esta obra fue realizada por el jurista y criminalística austriaco Gross, quien estructuró la criminalística incluyendo las siguientes ciencias auxiliares, como ser la antropométrica, la contabilidad, la criptografía, el dibujo forense, la documentoscopía, explosivos, fotografía, grafología, hematología, medicina legal y química legal. Entonces, todos estos antecedentes son los que han permitido formar lo que hoy en día se conoce como ciencia forense. En ese sentido, vamos a ver como introducción que en la actualidad hay distintas posturas sobre lo que es el significado de las ciencias forenses. Ciencia aplicada a la administración de justicia, ¿no? Hay algunos autores que nos dicen, ¿no?, que
esta ciencia está aplicada, ¿no? A lo que es la administración de justicia, y su objetivo principal es asegurar que los culpables sean descubiertos y los inocentes protegidos a través de estas pruebas científicas. Para otros, es un estudio científico de las propiedades y la aplicación de los rastros. El rastro se considera el punto común a toda la disciplina, abarcando rastros humanos, materiales o digitales en cualquier forma. Otros dicen que es una disciplina interdisciplinaria, ya que la práctica forense moderna requiere una amplia gama de conocimientos, integrando disciplinas como la psicología, sociología, antropología, genética, química, física, entre otras que van a coadyuvar a la averiguación de la verdad. De igual manera, se debe potencializar exponencialmente la utilización de la prueba pericial o científica por considerársela de un valor mayor, tanto por la objetividad que brinda la misma. La objetividad es el factor más importante y más decisivo que diferencia a la prueba científica de otras formas de evidencia. La prueba pericial se basa en disciplinas como son la genética, la química, balística, que emplean justamente estos métodos científicos, y esto va a asegurar que estos resultados obtenidos derivan de procesos rigurosos que son posibles de ser medibles, verificables y repetibles, minimizando la intervención del juicio humano o la emoción. A diferencia de los testimonios de las víctimas o testigos, que son muchas veces susceptibles a la falta de memoria, la sugestión, el sesgo cognitivo o el interés personal. La evidencia física, cuando se analiza correctamente, habla por sí misma y con neutralidad, logrando así establecer hechos concretos, garantizando un debido proceso para los sujetos procesales. De igual manera, vamos a ir viendo que existen diversas falencias y limitaciones del cual adolece actualmente el sistema judicial penal, referidas al uso y dominio de estas ciencias forenses dentro de lo que son los procesos penales. Una de las limitaciones que podemos ver son, por ejemplo, las que están relacionadas con el tema de la organización, la estructura física y los recursos económicos del Estado. Podemos hablar de insuficiencia presupuestaria de recursos, falta de equipamiento o equipamiento obsoleto, laboratorios forenses que suelen carecer de tecnología de punta, por ejemplo, secuenciadores de ADN modernos o equipos avanzados de balística, limitando la calidad y el alcance que pueden tener estas pruebas periciales. De igual manera, podemos ver escasez de personal, hay un déficit crónico de peritos especializados, por ejemplo, en disciplinas de informática, química, antropología, documentología, lo que va a generar una recarga laboral y consecuentemente posibles errores y demoras. Ustedes que son abogados litigantes, seguramente les ha tocado en algún momento eh, tal vez proponer una contrapericia, ¿no? Por lo general, las pericias grafotécnicas las practica el ITCUP. Entonces, cuando queremos impugnar o queremos hacer un contraperitaje y queremos recurrir muchas veces al IDIF, a lo menos acá en Santa Cruz, nos ha tocado de que el IDIF muchas veces no cuenta, ¿no?, con peritos especializados en esta rama, lo que provoca de que tengamos que acudir tal vez a peritos particulares, ¿no? Entonces son deficiencias y son limitaciones, ¿no?, que actualmente tiene nuestro sistema judicial penal.
Otra deficiencia, podemos hablar también atrasos en lo que son las estandarizaciones y acreditaciones. A la fecha se tiene, ¿no?, que la Escuela de Fiscales del Estado, que es parte del Ministerio Público, ha obtenido, ¿no?, una certificación ISO 9001-2015, ¿no? Así lo refleja su página web. Sin embargo, a la fecha tengo entendido que no se cuenta, ¿no?, con alguna acreditación que tenga el IDIF que nos demuestre que está bajo los estándares internacionales de la calidad ISO. Otra falencia que podemos ver también son las que están referidos, ¿no?, a la falta de dominio, falta de comprensión de las ciencias por parte de los operadores de justicia, como ser jueces, fiscales, abogados, lo cual trae dificultades al momento de solicitar las pericias adecuadas en una investigación, problemas al momento de interpretar correctamente los dictámenes periciales y al momento de hacer la valoración de la prueba científica críticamente en el juicio. Y también hay la necesidad de formación específica, ¿no?, en investigación al personal de campo que vienen a ser los policías investigadores, que pueden también cometer errores en lo que es la preservación, por ejemplo, de lo que es el lugar de los hechos, el levantamiento de los indicios, y puede esto comprometer lo que es una cadena de custodia y un posible contaminación de lo que son las evidencias que van a ser posteriormente tal vez sometidas a diferentes pruebas periciales. Y también hay otras falencias o limitaciones operativas que van directamente a lo que es el retardo en la emisión de los dictámenes periciales, por lo que anteriormente le refería, por la sobrecarga laboral y falta de recursos humanos. Con relación al concepto, inicialmente es importante clarificar qué es lo que debe entenderse como ciencia forense. Y vamos a ver que el diccionario de la lengua española define ciencia como el conjunto de conocimientos. El término forense de dicho diccionario refiere perteneciente o relativo al foro. Es decir, como vimos anteriormente, la palabra forense deriva del latín forensis, que quiere decir lugar que se tenía en la antigua Roma, donde se presentaban las acusaciones, argumentaciones y pruebas de un crimen ante un tribunal para determinar un veredicto. Entonces, ¿qué son las ciencias forenses? Vamos a decir que son el conjunto de disciplinas científicas que colaboran en la investigación de hechos delictivos. Ese conocimiento científico que aportan estas distintas disciplinas son utilizados en favor de la solución y el esclarecimiento de las causas penales. En lo que se refiere a la ciencia forense y la criminalística, vamos a conceptualizar que la criminalística es la ciencia en la que se aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen material sensible, significativo relacionado con un presunto hecho delictivo con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia cierta, reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. La criminalística se sirve de los conocimientos científicos
para reconstruir los hechos. El conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan ciencia forense. Entonces, estimados colegas, de este concepto vemos que existe una diferencia entre lo que es la criminalística y la ciencia forense, entendiendo que la primera, es decir, la criminalística, simplemente es una especialización de la ciencia forense. Es decir, que la ciencia forense, en resumida cuenta, son un conjunto de disciplinas que buscan respuestas ante las múltiples preguntas que se crean en torno a un crimen. Y entre ese grupo de ciencias está justamente lo que es la criminalística, ¿no? Tenemos la criminalística, la balística, la dactiloscopía y todas aquellas ramas que coadyuvan, ¿no? Mediante el método científico a poder establecer la averiguación de la verdad. Entonces, vamos a ver que las ramas más conocidas de estas ciencias forenses tenemos, por ejemplo, lo que es la balística, la accidentología, la antropología forense, fisionomía forense, dactiloscopía, la documentología, fotografía forense, genética forense. Por ejemplo, en lo que se refiere a la rama de la medicina forense o medicina legal, vamos a ver que se centra justamente en lo que es el estudio del ser humano, vivo o muerto, en relación con el derecho, es decir, que va a aplicar las ciencias médicas al derecho, a efecto de poder determinar la causa, mecanismo, data de la muerte a través de una autopsia y de esa forma evaluar y determinar el origen y gravedad de las lesiones, las incapacidades, la salud mental, ya sea tanto del imputado o de la víctima. Lo que viene a ser, por ejemplo, el valor probatorio de estos estudios que va a realizar lo que es la medicina forense o medicina legal, va a aportar directamente sobre la intervención de terceros en un hecho y el nexo causal entre la acción y el resultado que puede ser una lesión, una muerte, siendo fundamental este tipo de dictámenes periciales en delitos como ser homicidios, delitos sexuales y delitos de responsabilidad penal. En lo que se refiere a la balística forense, es otra rama que estudia lo que es las armas de fuego, la munición y los fenómenos relacionados con su disparo, trayectoria, impacto, marcas de identificación, compara estrías y marcas de percusión para identificar el arma específica. Determina la identidad, ¿no?, del arma usada en el crimen, la distancia, la trayectoria balística en la escena del crimen, ayudando a reconstruir lo que es la dinámica del disparo, ¿no? Muchas veces, ¿no?, estas ramas, estos informes periciales, nos van a ayudar a poder establecer si la causa, perdón, ¿alguien hizo uso de la palabra? No pude escuchar bien. Bien, ¿no? Como les decía, en el tema de la balística, muchas veces es importante, a través de estos dictámenes periciales, poder esclarecer si un supuesto suicidio
puede tal vez convertirse en un asesinato, ¿no? Muchas veces los orificios de entrada, los orificios de salida, no, no coinciden, ¿no?, con la distancia en la que supuestamente se ha percutado o se ha realizado el disparo. Entonces, si, por ejemplo, el orificio de entrada es muy pequeño, se puede sospechar de que no es un suicidio, sino que esa persona ha sido Doctor, buenas noches. asesinada. Sí, ¿cuál Doctor, es su nombre, quería, estimado colega? Rubén Castro, buenas noches, doctor. ¿Cómo está, colega? Tiene la palabra. Solo a lo que está hablando de balística, hace muchos años ya no acuerdo bien, ¿se acuerda del caso de Eurocrono, de la joyería? Sí, Donde hubo disparos de los policías, ¿no? Y fue una bala que dio la muerte pues a la propietaria, si no me equivoco. Entonces, en primera instancia, los policías se querían negar a esto. Sin embargo, haciendo estudios balísticas, determinaron de dónde salió la bala, ¿me entiende? Entonces, son muy elementos muy importantes que se debe utilizar en proceso penal referente también a la materia, ¿no es cierto? Es muy importante, doctor, solo quería hacer recordar ese punto. muchas gracias, estimado colega Rubén Castro. Así es. Eh, Nosotros como abogados, ¿no?, tenemos esa obligación de valernos de diferentes ramas de la ciencia forense a efectos de poder, ¿no?, llegar a la verdad histórica de los hechos, ¿no? Hemos visto un sinnúmero de casos, ¿no?, en los que estas, estas ramas de la ciencia forense han ayudado, ¿no?, a esclarecer, ¿no?, diferentes hechos delictivos, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos feminicidas de que, bueno, en discusiones, ¿no?, refieren que se les pasó la mano, ¿no? Tal vez en una discusión acalorada, agarran del cuello a su pareja y la asfixian y le producen la muerte, ¿no es cierto? Entonces, Doctor, muchas veces se intenta, ¿no?, simular muchas veces lo que es un suicidio, ¿no? Entonces, y llaman a la policía y la policía aparece y resulta que la víctima está colgada, ¿no? Dicen se suicidó. Pero a través, por ejemplo, de la medicina legal, a través de la autopsia, se puede, ¿no?, establecer realmente la causa de la muerte, la hora de la muerte, establecer, digamos, si el mecanismo de acción ha sido posible, ¿no?, de causarle la muerte, porque no es lo mismo un surco equimótico en el cuello, por ejemplo, de una persona ya muerta, a un surco equimótico de una persona que sí se suicidó, ¿no? Son cuestiones que puede absorber fácilmente, ¿no?, lo que es la medicina legal, ¿no? Entonces, son temas muy, muy importantes, ¿no?, que hay que saberlo manejar, ¿no?, al momento de asumir la defensa, ya sea que estemos de parte del imputado o estemos de parte de la víctima, ¿no? Otra rama, doctor, eh, sí, tiene la ahí palabra. tal vez no sea tan relevante, pero una consultita. En el tema de balística, por ejemplo, ¿es relevante decir que si ha sido un revólver o una pistola? Lo que ocasionó una muerte o no, o algo, algo fatal de una persona. Sí, es relevante, estimado. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, colega. Acer. Manuel Copa Santos de Santa Cruz. Ya, estimado colega, gracias. Sí, justamente como lo veíamos, ¿no?, la balística eh, también, ¿no?, se encarga de poder establecer o procurar identificar el tipo de arma de fuego, ¿no?, con la que se ha percutado, ¿no?, el disparo. Entonces, si es un revólver o si es eh, una pistola, son
casquillos, ¿no? Casquillos diferentes, realmente característicos, ¿no? De un arma, ¿no? Entonces, son temas que sí son relevantes, ¿no? Para la balística, para poder establecer, ¿no? A qué tipo de arma de fuego es que le pertenece ese calibre, ¿no? Puede ser 9 milímetros, puede ser una 22, puede ser una 38, ¿no? Entonces, sí, eso es relevante, ¿no? La palabra, doctor. Sí, estimado colega Jorge Cabrera. Sí, gracias, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Una pregunta, en este caso que tocaron, por ejemplo, de los chornos, de la joyería, ahí hubo fuego cruzado y bueno, hubo una víctima, si no me equivoco, pero en este caso, balística, cuando hace las averiguaciones, se puede, digamos, determinar de qué tipo tenían los delincuentes, qué tipo de armas tenían los delincuentes, qué tipo de munición y al mismo tiempo qué tipo de armas y munición manejaba la policía. Haciendo la investigación y si se determina de que la víctima ha sido, digamos, producto de las armas de la policía y no del delincuente, en este caso, ¿cómo sería, digamos, el proceso? ¿Tendría que hacerse al margen de que los delincuentes entraron y robaron, hubo un robo agravado, digamos, ahí en la joyería, pero al mismo tiempo ha sido, digamos, víctima de, de una munición o de la intervención de la policía? También se tendría que actuar en contra de la policía porque por un mal manejo o una mala planificación que ellos hayan determinado en su intervención? ¿Cómo sería ahí, doctor? Un pequeño aporte Eh, sobre eso, colega, doctor, sí, antes sí, que responda. claro que Me sí. acuerdo yo vi en el caso, los culpables fueron los policías, mi estimado doctor colega, pero ha sido una investigación minuciosa con peritos y justamente el abogado fue un policía, pues fue un área que conocía a profundidad y llegó a sentenciar a esos policías, querido colega. Han sido sentenciados porque la bala perdida ha sido de un policía. Nada más. A ver, doctor. Sí, dentro de lo que son las investigaciones, como a usted le toca llevar un proceso penal así a profundidad, se van a dar cuenta en la práctica que nunca el fiscal se basa en una sola pericia, ¿no es cierto? Eh, Hay muchas pericias que se pueden realizar en un proceso. La balística ha sido una de muchas pericias que se han tenido que realizar, ¿no? Otra pericia, por ejemplo, es el tema de la planimetría, ¿no? El tema de la fotografía forense. Han hecho los desdoblamientos de los videos, ¿no? Para ver las armas de fuego. Han hecho la reconstrucción, ¿no? Del lugar de los hechos. Han medido la distancia, ¿no? En la que se ha disparado, de acuerdo a lo que están en las cámaras de seguridad. Entonces, en una investigación no es posible muchas veces basarse solamente en una sola pericia, ¿no? Sino que se apoyan mutuamente, ¿no? A efectos de poder dar más luces de cómo es que se han suscitado estos hechos, ¿no? Eso sería, estimado colega Jorge Cabrera. Ok, gracias, doctor. Gracias a usted, estimado colega. Bien, otra rama que vamos a ver que pertenece también a la ciencia forense es la accidentología forense. Esta accidentología forense está enfocado a reconstruir la mecánica del accidente, ¿no? Muchas veces es lo que se usa principalmente en los accidentes de tránsito, pero también puede utilizarse, ¿no? En diversos casos, ¿no? Como el que acaban de mencionar. Esta prueba va a analizar variables físicas, cinemáticas y de dinámica, ¿no? Para poder establecer las causas y la secuencia en la que han sucedido los eventos. Eh, el valor de esta prueba es fundamentalmente para poder establecer más que todo la responsabilidad penal, civil
establecer si tal vez existió imprudencia, negligencia, fallas técnicas y establecer tal vez el punto de impacto, ¿no? Y la velocidad, ¿no? En el caso de accidentes de tránsito. Otra rama es lo que es la antropología forense, que va a aplicar el conocimiento de la antropología física a la justicia, centrándose en la identificación de restos óseos o cuerpos muy descompuestos o cuerpos severamente dañados o esqueletizados a efecto de poder determinar lo que es el perfil biológico, la edad, sexo, ancestría, estatura de la víctima y analizar si estas lesiones óseas son ante-mortem o post-mortem. Esta prueba es esencial en investigaciones de fosas comunes, desastres masivos o casos de larga data para identificar la víctima. No sé si ustedes se recuerdan, hubo un caso ya a comienzos de los años 2000 más o menos, donde una señorita fue lanzada, ¿no? del puente del Río Grande y bueno, luego de la búsqueda aparece el cuerpo y se hacen, ¿no? las pericias correspondientes y a través de esas pericias se estableció que la víctima cuando fue lanzada al río aún se encontraba con vida, ¿no? Pero con los signos vitales, ¿no? muy bajos, ¿no? Pues resulta de que dentro de lo que fue el hecho, el acusado estaba compartiendo bebidas alcohólicas juntamente con otro amigo y al parecer también estaban consumiendo estupefacientes y ellos pensaron de que la joven estaba muerta y fue por ese motivo que van y la lanzan, que la lanzan al río. Sin embargo, se determinó en la investigación que la mujer no estaba muerta al momento de ser lanzada, sino que se encontraba con los signos vitales al mínimo, ¿no? Entonces, justamente fue a través de esta pericia que se pudo establecer cuál fue realmente la causa de la muerte, ¿no? Otra rama es lo que viene a ser la fisionomía forense, que se enfoca en la identificación de personas a través de sus rasgos faciales, corporales, mediante el análisis de fotografía, videos e imágenes de vigilancia. Crea retratos hablados, realiza comparaciones faciales y establece la cronología del envejecimiento o la evolución de una persona a lo largo del tiempo. También está la dactiloscopía, que es la ciencia de la identificación de las personas a través del estudio de las huellas dactilares, palmares y plantares, basándose en la inmutabilidad y unicidad de los dibujos papilares. Esta es una prueba más robusta para poder identificar autores que han estado en el lugar de los hechos, han manipulado objetos relacionados con el delito y también es una prueba de identidad fundamental para vincular al autor con objetos, superficies de la escena sin requerir métodos invasivos. Que muchas veces también esta pericia también se puede aplicar conjuntamente, ¿no? con una pericia grafotécnica, ¿no? Porque muchas veces en los documentos privados, parte de estamparse la firma o rúbrica, también se estampa, ¿no? una huella dactilar. Entonces, al momento de pedir una pericia de ese tipo, ya sea un proceso de falsedad material e ideológica, se piden de manera conjunta, ¿no? Es decir, se pide una pericia grafotécnica y una pericia dactiloscópica, a efecto de poder establecer la autenticidad tanto de la firma y rúbrica y de la huella dactilar que ha sido estampada, ¿no? en el documento. De igual forma tenemos a la
documentoscopía, que viene a ser el análisis técnico de documentos para establecer su autenticidad o falsedad, ya sea falsificación, alteración o borrado, que incluye la grafoscopía, que viene a ser la identificación de la autoría de escrituras manuales o firmas. A través de esta prueba pericial se detectan alteraciones, borrados, adiciones y determina la identidad del autor de una firma o texto en documentos públicos, privados, títulos, valores, y también analiza lo que es la falsificación de billetes. Otra rama es lo que viene a ser la fotografía forense, que aplica técnicas fotográficas para la fijación y documentación precisa del lugar de los hechos, el indicio del cadáver, preservando su estado original antes de la manipulación, es decir, ayuda a preservar también la evidencia física de las personas. Este registro inmutable de la escena del crimen antes de su manipulación garantiza la integridad de la prueba durante el juicio. Es la base de la prueba pericial, ya que la imagen garantiza la integridad de la evidencia y facilita la comprensión y contexto espacial y temporal del hecho por parte del juzgador, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, que, por ejemplo, en las autopsias, ¿no? Mientras se realiza la autopsia, hay otro perito, policía, que está tomando la fotografía, ¿no? De cada momento, ¿no? En que se va practicando la autopsia, ¿no? Entonces, de ese acto procesal queda registrado mediante este informe de fotografía forense, ¿no? Que deja constancia que se ha practicado esta autopsia. Porque si ustedes ven en los informes de autopsia, son más o menos como los informes, ¿no? de los certificados forenses, ¿no? Muchas veces no se adjuntan ninguna fotografía. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende que en esta otra pericia ya van a estar las fotografías que se han tomado en ese acto procesal, ¿no? De igual manera, ¿no? Al momento de hacer el registro de la escena del crimen, también se debería, ¿no? De acuerdo a procedimiento, establecer el registro a través de esa pericia con la fotografía de todos los elementos de convicción e indicios que estén siendo etiquetados y embalados al momento que se practique ese acto investigativo. Y finalmente, otra rama que tenemos es la genética forense, que es utilizada, o que utiliza, mejor dicho, la biología molecular para el análisis y comparación del ácido desoxirribonucleico, ADN, encontrado en fluidos biológicos como ser tejidos, sangre, semen, saliva, cabello. Esta prueba nos ayuda a la individualización con mayor certeza, ¿no? del posible autor del hecho, y su valor probatorio es casi irrefutable para poder vincular estos rastros biológicos con el de una persona específica o para excluir su participación del crimen. Entonces, ustedes se van a dar cuenta también que en las autopsias, yo tuve la oportunidad de ir a una necropsia, no he podido ir hasta ahora a una autopsia, pero sí he ido a una necropsia, y todo lo que se examina, por ejemplo, en la autopsia, en la necropsia, es a lo macro, ¿no? Se empieza desde la cabeza, ¿no? Se procede a hacer un corte en el cual toda la parte del cuero cabelludo se baja, ¿no? Hasta la parte del cuello con una máscara, y ahí se va procediendo, ¿no? Lo que es la apertura del cráneo, la extracción del cerebro,
literalmente el cerebro se lo coloca en una bandeja y empiezan a cortar el cerebro como una especie de filete, ¿no? Lo van fileteando a efectos de poder establecer si hay coágulos de sangre, ¿no? Y si hay coágulos de sangre, significa de que hubo una contusión, ¿no?, interna que fue la que causó la muerte. Entonces, ahí el médico forense está con su asistente, entonces ponga ahí y le dice, ¿no? Se descarta muerte por tanto, ¿no? De igual manera, en la parte, por ejemplo, de la cara, en la parte interna, todos estos ganglios que van desde la boca, nariz, ¿no? Si hay, por ejemplo, infiltraciones sanguíneas en esa parte, se dice que la muerte ha sido por asfixia, por sofocación, porque es muy característico que cuando es muerte por sofocación quedan, ¿no?, esas pequeñas gotas de sangre ahí justamente en esa parte, ¿no?, del rostro. Y de igual manera, en el caso, por ejemplo, de supuesto suicidio, se extrae del cuello, hay un hueso en el cuello que se llama hueso ioides, que es un hueso que no está articulado, ¿no? Que está suelto. Entonces, ese hueso lo extraen y lo envían al laboratorio, a efectos de poder establecer microscópicamente si hay algún tipo de lesión. Si lo extraen, digamos, y si a lo macro se ve que está roto ese hueso, no se puede establecer, ¿no?, que es una muerte por estrangulamiento o asfixia mecánica, ¿no? Pero si no se ve nada a simple vista, se manda también al laboratorio. Y así el médico forense en la autopsia empieza a abrir el tórax, baja hasta la parte de los genitales, ¿no? Se extrae el corazón, se extraen los pulmones, se extraen los fluidos, el orine, y de prácticamente todo, del pulmón, del corazón, todo se manda al laboratorio. Eh, Posteriormente pasan a lo que son las manos, a las uñas, y también, ¿no?, empiezan a tomar muestras con cotonete de las uñas, a efectos de poder mandar al laboratorio y establecer si en esas uñas hay restos epiteliales, ¿no? Los restos epiteliales que vienen a ser rastros de piel, dan cuenta de que la víctima al momento de morir pues se estaba defendiendo, ¿no es cierto? Y es fácil, pues, ¿no?, establecer ahí, por ejemplo, quién es el agresor, porque lo correcto es que al imputado, por ejemplo, en un caso de feminicidio, un sospechoso, se le haga un examen forense, ¿no?, a efectos de establecer si cuenta con araños, ¿no?, en su cuerpo, producto de esas marcas de defensa, que son característicos justamente de que la víctima sí se defendió, ¿no?, al momento de morir. Eh, por ejemplo, un caso que hemos visto en el estudio, en el cual hubo una persona que fue acusada por feminicidio. Sin embargo, en la autopsia de la señorita se estableció que sí habían rastros epiteliales, es decir, que sí la señorita había arañado, ¿no?, a su agresor. Lo curioso fue de que el imputado no tenía ningún araño en su cuerpo. Entonces, son pruebas muy fundamentales que nos van ayudando a poder darle más sostén y más valor a lo que es nuestra teoría del caso, ¿no? A efectos de poder asumir una correcta defensa, ¿no?, de lo que es nuestro patrocinado. De igual manera, en lo que es la, la autopsia, necropsia, se hace un corte diagonal, ¿no?, tipo rombo. En el caso en el que participé era una mujer, la víctima. Se le cortó prácticamente en la parte genital, desde la vagina hasta el ano, se extrajo, ¿no?, ese pedazo de sus genitales, se lo coloca en otro lugar y se empieza a examinar de manera minuciosa, de igual manera
como se hizo con el cerebro, a través de cortes muy prolijos, a efecto de establecer si hay lesiones internas, tanto en la vagina como en el ano. Es decir, que nuestro cuerpo, al momento de la muerte, es como que se tomase una fotografía del momento exacto como uno ha muerto, y eso los médicos forenses pueden, ¿no? Pueden informarlo con mucha facilidad a través de los instrumentos científicos, ¿no? Claro que siempre estos estudios, como yo les manifiesto, deben también concatenarse con las diferentes ramas del derecho, como ser la planimetría. Si es, por ejemplo, un tema de suicidio, tiene que irse al lugar de los hechos, realizar la biomecánica, ¿no? De los hechos, la reconstrucción. Entonces, son muchas pruebas las que se tienen que realizar en el proceso penal. Bien, ahora vamos a ir viendo la ciencia Doctor, forense. Sí, doctor, Manuel sí, Copa, Manuel Copa sí, le habla. Lo dígame, que colega. comentó y lo que mostró son las únicas ramas de la ciencia forense, o o No, faltan otros. son bastantes ramas, ¿no? Son bastantes ramas la de la medicina legal, solamente que por un tema de tiempo es que no podemos desarrollarlas todas, ¿no? Porque eh, no se nos va a pasar, lamentablemente es un tema muy amplio, Oh, estimado ya. colega, es un tema muy hermoso, e Sí, porque faltaría inclusive, informática, psicología, sí, hay ontología. informática, hay la psiquiatría forense, psicología forense, Sí, informática forense. Por ejemplo, tuve otro caso yo, por ejemplo, en el cual, a través, por ejemplo, de la informática forense, se hizo un estudio del Facebook de la víctima, y se pudo establecer a través de este peritaje, eh, de que la víctima tendía tendencia suicida, porque había muchas publicaciones deprimentes, habían canciones de música de rock, de metal, que de acuerdo a lo que descargó el perito, eran canciones también que incitaban al suicidio. Entonces, sí, también hay muchas otras ramas, estimado colega. Sin embargo, por eso justamente es que dentro de los trabajos que yo le he dado a ustedes, es que hagan una infografía de todas esas ramas que no hemos visto hoy día por el tema tiempo, pero sí para que ustedes puedan investigarlo. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ir viendo que la ciencia forense es el uso y la práctica de ciencias para resolver cuestiones jurídicas relacionadas con el proceso legal. En el ámbito de la investigación penal, esto se traduce en la aplicación rigurosa del método científico a la evidencia recuperada en la escena del crimen o durante la investigación. La clave aquí es la intersección entre la ciencia y el derecho, donde los hallazgos científicos deben ser presentados de manera comprensible, fiable y admisible ante un tribunal. La ciencia forense, también llamada ciencia médico-legal, abarca un amplio grupo de ramas de la ciencia en general, como las que acabamos de desglosar. La tarea principal del experto forense es confirmar la autoría del delito o excluir la participación del sospechoso. Aquí debe primar lo que es el principio de objetividad y evidencia, tomando en cuenta que el experto forense no investiga personas, investiga evidencia. Su tarea es evaluar si la evidencia, ya sean huellas dactilares, ADN, patrones de sangre, se asocia a una persona con un hecho criminal.
a efectos de poder establecer la autoría, o si los datos niegan esa vinculación a efectos de también poder excluir al acusado y así evitar condenar o sentenciar a un inocente. De igual forma, debe haber una imparcialidad científica en el contexto de un proceso penal. La función del experto es informar a la justicia basándose en sus hallazgos científicos sin sesgos hacia la fiscalía o la defensa. La conclusión debe derivarse de una interpretación de los datos, no de la presunción de culpabilidad o de la inocencia. Doctor, Bien, ahora vamos a ir viendo, sí, tiene la palabra. sobre el tema de autopsia, hay un caso que una vez, bueno, hay diferentes interpretaciones de diferentes abogados prácticamente. El caso es el siguiente. Resulta que, digamos, un hombre entra a una casa y a robar y lo ve durmiendo o lo ve en una cama al dueño y le dispara. Entonces, aparte él de robar o sale o lo tenía premeditado prácticamente matar a ese tipo, pero el tema es que cuando le hacen la autopsia, el tipo ya había muerto más antes por un paro cardíaco. Entonces dicen ahí qué tipo de delito cometió el que entró a la casa y le disparó a la persona, porque no estaba viva, ya había estado muerta, digamos. Entonces hay una contradicción ahí, o hay prácticamente un vacío, digamos, en el tema de tipificación del delito, de que se vería, digamos, tanto de la parte acusadora como la parte defensora, o al mismo tiempo, digamos, tendría que definirlo el juez que lleva la causa. Pero es bien complicado definir qué tipo de delito cometió esa persona, digamos. Claro, pero no se olvide de la tentativa, ¿no? Si se demuestra de que la intención era matarlo, pero por más que ya esté muerto, ¿no? Pero si la intención, porque lo que, si usted se fija, el derecho penal también, ¿no? Va a sancionar lo que es la intención, ¿no? La tentativa. Ya si la víctima ya estaba muerta, es un tema que sale ya de su voluntad del acusado, ¿no? Pero sí su intención de él era perpetrar, digamos, ¿no? Ese hecho delictivo. Más aún si se demuestra que sí percutó el arma de fuego y si esas balas han impactado en el cuerpo de la víctima, yo veo ahí que se demuestra, ¿no? A mi criterio se demuestra una intencionalidad del acusado de provocar la muerte, ¿no? Y ya que esté muerto la víctima, pues es un tema ya eh, que no lo eximiría de la tentativa, ¿no? Porque sí su intención era matar, ¿no? Eso sería, ¿no? Ok, En relación a doctor. ese caso. Ok, gracias. Bien. Ahora vamos a ir viendo cómo se relacionan estas ciencias forenses con lo que es el derecho penal, ¿no? Y vamos a ir viendo que estas ciencias forenses bueno, juegan un papel importante, fundamental, como auxiliares en el derecho penal y en el derecho procesal penal, exponen científicamente las pruebas necesarias para la emisión de dictámenes en diversas disciplinas, partiendo de un planteamiento general a uno particular. De forma clara, precisa, congruente y coherente, los expertos forenses valoran las evidencias imparcialmente, aplicando criterios técnicos científicos que sean reproducibles y repetibles con confiabilidad absoluta sin dejarse influenciar por medios que les rodean. Así, el sistema penal acusatorio plantea la actuación del perito tanto en la emisión del peritaje en su especialidad como también como testigo experto, ¿no? Entonces, la definición más común entre la mayoría de los autores es que concibe a la criminalística como una disciplina auxiliar
de lo que es el derecho penal, que se ocupa justamente de descubrir y verificar científicamente el delito y el delincuente. Sin embargo, podemos decir que es una rama también de la ciencia forense que utiliza sus conocimientos y métodos para coadyuvar de manera científica a la administración de justicia. Esta relación entre lo que es el derecho penal y ciencia forense en Bolivia es simbiótica, ya que el derecho penal establece el marco legal y la aplicación de las sanciones, mientras que las ciencias forenses van a proporcionar la evidencia científica y las pruebas objetivas necesarias para la investigación y el esclarecimiento de delitos y la aplicación de la justicia penal. Ciencia y justicia, vínculo necesario. Todo sistema de justicia tiene como finalidad máxima el poder esclarecer los hechos sometidos a su conocimiento. Es decir, que nos van a ayudar a establecer si nos encontramos frente a un hecho delictivo o no. Estas ciencias forenses realizan procedimientos técnicos, científicos, los cuales nos van a poder a ayudar a establecer si esa conducta desplegada por el imputado se adecua o no a un tipo penal. La ciencia jurídica y especialmente el sistema de administración de justicia se debe actualizar y modernizar haciendo uso de los conocimientos y avances en el campo científico y tecnológico. Como sabemos, el crimen es dinámico y las nuevas formas de delincuencia, como decía el colega, ¿no? El ciberdelito, delitos complejos, crímenes ambientales, están a la vanguardia pues, de la tecnología, ¿no? Mientras que los procedimientos judiciales a menudo se quedan rezagados. También se debe fortalecer los lazos entre la comunidad científica y el sistema de justicia para acercar las ciencias de aplicación forense a la sociedad y viabilizar el impacto de la ciencia en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de un servicio de justicia adecuado. También es importante que dentro de las ciencias forenses podamos hablar lo que es el derecho penal, que justamente es a la ciencia que justamente va a coadyuvar, ¿no? Entonces, esta rama del derecho puede ser definida desde una doble vertiente, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo, tenemos el jus puniendi, que es la facultad de imponer penas que tiene el Estado como único ente soberano. Es decir, que en primer término puede establecerse que el derecho penal regula primordialmente aquella serie de conductas que se consideran delitos, ¿no? Entonces, a través de esta objetividad que nos van a dar estas ramas de estas ciencias forenses, nos da la garantía de que este poder soberano del Estado no se aplique de manera arbitraria, sino que fundamentadamente se aplique en base a hechos probados. Es decir, que a través del perito se va a poder lograr que el Estado cumpla esta función punitiva dentro del marco de un debido proceso, ¿no? Imagínense que se condene a un inocente, ¿no? Por una incorrecta o carente realización de una pericia, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Porque muchas veces da esa posibilidad de poder no siempre absolver, sino también de condenar al delincuente. De igual manera, desde el punto de vista objetivo, el jus
penales, que es el conjunto de normas jurídicas penales que regulan la actividad punitiva del Estado. Es decir, vemos que el Estado es el único ente legitimado para sancionar aquellas conductas típicas, jurídicas, culpables, sometidas a una sanción penal. Es decir, por un lado, el derecho penal impone las penas y por el otro nos dice que el que está legitimado para sancionar esos delitos que el mismo Estado va a tipificar dentro de lo que es el Código Penal y demás leyes anexas, como sea la ley 348, las leyes anticorrupción, las leyes antidrogas, que son las que nos van a poder decir qué conductas van a considerarse como delitos. Y a través de la ciencia forense es que vamos a poder establecer si esos hallazgos de hechos delictivos son pertinentes al tipo penal. Por ejemplo, si una lesión cumple con la descripción de grave, gravísima, de acuerdo a lo que establece nuestro código penal, va a ser la ciencia forense que nos van a decir si este tipo de lesión es grave, es gravísima, ¿no? Porque la sanción varía de acuerdo al delito, ¿no? Pero ¿quién nos dice si el delito es lesiones graves, gravísimas? Es la medicina legal, ¿no es cierto? Por eso es que el fiscal, en un hecho de lesiones graves, gravísimas, ordena mediante requerimiento la realización de una evaluación médico forense, ¿no? Porque el médico forense es el único que nos puede decir si esa lesión es grave o gravísima. Bien, estimados colegas, por lo avanzado de la hora, yo le sugiero si nos podemos tomar un receso de unos 10 minutos y luego nos podemos conectar de nuevo. Aprovechen para ir al baño, a tomar un café y nos encontramos a las 8:32. ¿Les parece bien? Bien. Ok, doctor. Está bien, doctor.
Bien, estimados colegas, vamos a continuar con el módulo y vamos a ir viendo ya dentro de lo que es la parte procesal penal. Vamos a ver que esta ciencia forense comprenden ciencia, disciplina e incluso oficios que conforman los servicios periciales. Es decir, que la prueba pericial es el eje rector, ¿no?, de la justicia. Hoy en día, gracias al principio de presunción de inocencia, el Estado es quien tiene esa carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Y es la prueba el único mecanismo que va a limitar ese poder, ese jus puniendi, jus puenale que veíamos anteriormente, ¿no? De igual manera vamos a ver que la prueba es el medio más seguro para lograr esa reconstrucción de modo comprobable y demostrable. Es decir, que la prueba pericial tiene que permitir la reconstrucción del hecho a efectos de que sea justamente demostrable y reproducible, en este caso, que se va a tener que defender en un juicio oral, ¿no es cierto?, en caso de que pase esa etapa preparatoria. De igual manera, vamos a ver que las ciencias forenses, disciplinas técnicas y científicas que fungen como coayudantes del sistema penal, muchas veces la aplicación de estas ciencias forenses son un factor determinante para la resolución de un caso, ya que la experticia de los peritos va a dotar a estos operadores de justicia, como ser los fiscales, jueces, de un conocimiento especializado que ellos no poseen. Y justamente por eso es que se solicitan estos informes periciales. De igual manera, la investigación científica forense, conceptualizado como el conjunto de conocimientos teóricos y el uso de herramientas metodológicas. Es decir, que si la pericia viola alguno de los protocolos o si la técnica utilizada no es científicamente aceptada, la prueba pericial puede también ser excluida. En ese sentido, vamos a ver que, en conclusión, las ciencias forenses comprenden ciencias, disciplinas e incluso oficios que conforman a los servicios periciales. En la actualidad, se caracteriza por identidad técnica científica y su importante papel como auxiliar de los órganos encargados de procurar y administrar a la justicia. La ciencia forense, en su deseo de descubrir la verdad jurídica de un hecho presuntamente delictivo, otorgan un sinfín de información al proceso penal. Y finalmente, vimos que las ciencias forenses realizan procedimientos técnicos científicos, los cuales son observables cuando otorga estimaciones relacionadas con la forma en que se ha suscitado el ilícito. Seguidamente, vamos a ir viendo otro punto de este módulo, que es la finalidad de la ciencia forense dentro de un proceso penal. Y vamos a ver que una de las finalidades es la provisión de información que coadyuva y permite responder a las preguntas de importancia relevante a las personas implicadas en la investigación. Es decir, que toda pericia debe estar orientada, dirigida a responder las preguntas jurídicamente relevantes, como ser quién, cómo, cuándo, dónde,
y la forma en la que se han suscitado los hechos. Es decir, el perito debe entender el hecho punible que se investiga para enfocar su análisis y de esa forma contextualizar la hipótesis del caso. Un perito forense asiste en la ley y en los profesionales ayudándoles a traducir un cuestionamiento desde el punto de vista legal. Es decir, que el perito nos va a traducir el lenguaje de la ciencia de manera tal que se pueda determinar una resolución judicial, ¿no? Por parte del juez que esté a cargo de un proceso o también el Ministerio Público al momento de dictar su requerimiento conclusivo al finalizar cada etapa procesal. El resultado de las técnicas empleadas va a permitir acceder a un conocimiento que no puede ser percibido por un testigo. Mientras el testigo relata un hecho que percibió con sus sentidos, vista, oído, el perito informa sobre un hecho que descubrió a través de un método científico objetivo, como ser análisis químico, microscopía, patrón de manchas de sangre, etc. Esta capacidad de ir más allá de lo evidente y visible es lo que les permite determinar la verdad material de elementos esenciales que de otra forma permanecerían ocultos. Y finalmente, el perito tiene que tener esa capacidad de convertir indicios, evidencias en pruebas periciales. Por ejemplo, el indicio, un dato mínimo, una sospecha, una huella que sugiere la existencia de algo. Y el rol del forense es recolectar estas huellas y las muestras biológicas. La evidencia, el objeto o la muestra recolectada como potencial probatorio puede ser objeto de un análisis científico riguroso en un laboratorio. Y a través de una prueba pericial, el resultado de este análisis del indicio o evidencia legalmente procesado mediante un informe pericial y el testimonio de un juicio. Y de esa forma es que a través de la ciencia forense se pueden convertir indicios o evidencia, se pueden convertir en pruebas periciales. Dentro de lo que es el procedimiento penal, vamos a ir viendo que los órganos que se encargan de la investigación, como sabemos, es la Policía Boliviana y el Ministerio Público. Claramente el artículo 69 del procedimiento penal nos dice que la Policía Boliviana es la que tiene la competencia para realizar la investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público, conforme también a lo que establece el artículo 70, ¿no? Que establece que el Ministerio Público es el responsable de promover la acción penal y realizar todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso conforme a las disposiciones del código. Es decir, de que el Ministerio Público, a través del fiscal de materia, es quien va a dirigir la investigación. ¿Qué quiere decir eso? De que el policía no puede hacer ningún acto investigativo que no esté ordenado por el fiscal. De igual manera, es el fiscal quien dentro de esta dirección funcional tiene que proponer las diferentes pericias de acuerdo a cada caso, ¿no? Que se esté investigando, ya sea un delito de contenido patrimonial, ¿no? Tal vez un allanamiento, tal vez pericia
documentológicas, auditorías financieras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de violaciones, pruebas de ADN, comparar fluidos encontrados en la víctima y con fluidos del posible agresor, eh, pericias documentológicas en el tema de delitos de falsedad material ideológica, pericias de planimetría, biomecánica, en hechos de sangre, en hechos luctuosos de feminicidio, asesinato, infanticidio, ¿no? Entonces, lo que demuestra de que el fiscal, y no solamente el fiscal, sino también los abogados, requieren, ¿no?, de tener un conocimiento en lo que son las ciencias forenses, porque somos nosotros, que también como abogados somos parte, ¿no?, de esa administración de justicia, que también tenemos esa responsabilidad de proponer nuestras pruebas, ¿no? Aparte de las pruebas que el fiscal vaya a requerir, también nosotros como abogados, ya sea de parte de la víctima o del imputado, denunciado, tenemos también esa obligación de poder encaminar las pruebas que son pertinentes, ¿no? Porque claramente el código dice de que solamente se van a admitir pruebas que sean conducentes al esclarecimiento del hecho delictivo. De igual manera, vemos que en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal también están las atribuciones de la policía boliviana, y en una de ellas está el de asegurar las pruebas y toda actuación que sea dispuesta por el fiscal que dirige la investigación. Es decir, que eh, la policía boliviana, a través de su policía investigadores, tiene ese rol de la acumulación y aseguramiento de las pruebas de la cadena de custodia, que es el nexo jurídico científico que valida el posterior trabajo pericial que se vayan a hacer por parte de los peritos a través de esos indicios, ¿no? Porque como hemos visto, esos indicios que son recolectados en una escena del crimen, eso evidencia, se pueden después convertir en pruebas periciales, ¿no? Pero a efectos de que se garantice un debido proceso, que no se vulneren los derechos de las partes, es fundamental, ¿no?, que nuestros policías estén debidamente capacitados, ¿no? A efectos de que tengan ese conocimiento de cómo es que debe hacerse el etiquetado de los elementos en control de la escena del crimen, cómo es que se debe manipular para no contaminar con sus huellas digitales, eh, eh, cómo embalar cada prueba, ¿no? Es fundamental porque si se rompe esa cadena de custodia, pues ya se va a contaminar, ¿no?, lo que es la posterior prueba pericial, y eso va a ser objeto, lamentablemente, de una nulidad procesal. Por su parte, vemos también que el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal nos habla del Instituto de Investigaciones Forenses y nos dice que prácticamente en nuestro país, en nuestro sistema penal, existe una dualidad de instituciones forenses. Tenemos la principal institución, que viene a ser el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, que depende principalmente de la Fiscalía General del Estado, tanto administrativa como financieramente. Y en segundo lugar, también tenemos al Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial ITCUB, que depende principalmente de la policía boliviana. Entonces, vamos a ver de que por lo general el IDIF suele tener mayor experticia en lo que es medicina forense, ¿no? Lo que es el tema de la eh, medicina legal, el tema de lesionología, autopsia, necropsia, mientras que el IDIF, perdón, el ITCUB, que depende de la policía boliviana, vamos a ver que está más enfocado, ¿no?, al campo de la criminalística, ¿no? Tiene un mayor espectro, ¿no?, de especialidades que el IDIF.
Entonces, si bien es cierto que tenemos estas dos instituciones forenses, tanto el IDIF como el ITCU, como órganos técnicos científicos oficiales del Estado, que sus informes, obviamente, que al ser estos dos entes del Estado, tienen justamente un alto valor probatorio, porque se supone que el Estado es un ente imparcial y que tiene tanto policías como investigadores que son altamente calificados, ¿no? Entonces, sin embargo, eh, al momento de poder nosotros observar o impugnar un estudio pericial, ya sea tanto del IDIF o del ITCU, tenemos también, de acuerdo a esa comisión sana crítica, esa posibilidad de proponer prueba pericial conforme al artículo 204 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y poder realizar, ¿no? Contraperitajes a los peritajes que ya se han practicado por parte del IDIF y el ITCU cuando eh, tenemos un fundamento, ¿no? Para ello, ¿no? Tal vez aplicar una mala metodología, tal vez el indicio o material objeto de la pericia fue contaminado, ¿no? O sea, pueden ser muchos factores que nos lleven a impugnar un peritaje, ¿no? Y existen, ¿no? Profesionales privados que tienen, ¿no? Centros de centros forenses, ¿no? Que hacen esos tipos de pericias. Yo he visto que en Santa Cruz son muy pocos, he visto más en Cochabamba que prestan esa clase de servicios privados particulares que nos van a ayudar justamente a poder llevar a cabo nuestro proceso. Entonces, vamos a ver de que dentro de lo que seguimos, ¿no? Viendo el tema de la parte procesal penal, el papel del perito en cualquiera de estas ciencias forenses dentro del nuevo sistema penal acusatorio es elemental para la resolución de la verdad y la obtención de una sentencia justa. Dentro del juicio oral, donde rige la oralidad y la contradicción, la sentencia debe basarse en la convicción del juez que se va a generar a partir de esta prueba pericial. Y va a ser el perito que le va a proporcionar la certeza científica, ¿no? Y poder establecer qué pasó y cómo pasó. Yo tuve un caso en Cochabamba, recuerdo, por un delito de violencia familiar o doméstica psicológica. Y bueno, se propuso, ¿no? Como medio probatorio, testigo, se hizo una inspección ocular y también se practicaron, obviamente, que las directrices, ¿no? Que hay los informes psicológicos, social, y se practicó un estudio pericial psicológico. El estudio pericial psicológico estableció, ¿no? Justamente dentro de su punto de pericia la credibilidad del testimonio y que había la existencia de daño psicológico en las víctimas y que también había un grado de intimidación por parte del acusado hacia las víctimas. Entonces el juez, al momento de dictar su sentencia, ¿no? Él fundamentó de la siguiente manera. Él dice, a mí me han traído testigos, hay esta prueba, pero para mí, dijo, ¿no? Para mí la principal prueba fundamental en la cual yo voy a basar mi resolución es la prueba pericial, porque a mí esta prueba me está diciendo de que hay daño psicológico. Entonces, como este delito de violencia psicológica es un delito de resultado, que claramente no, la ley 348 establece de que quien mediante actos de intimidación, desvalorización, control del comportamiento, ¿no?
induzca un suicidio o produzca un daño psicológico, ¿no? Entonces nos da a entender de que es un delito de resultado. Entonces, la autoridad judicial al momento de dictar sentencia justamente se basa en esta prueba pericial, ¿no? Solamente por el tema del daño psicológico. En ese sentido, también vemos de que en el sistema penal acusatorio, las ciencias forenses representan un verdadero cambio de paradigma en la forma de procurar y administrar justicia. La prueba pericial adquiere importancia vital en el proceso de investigación por ser capaz de transformar un objeto en un elemento de prueba que permite conocer con mayor certeza los hechos, circunstancias y actos que probablemente tuvieron lugar en la comisión de un delito. Este cambio de paradigma se está refiriendo al abandono de ese sistema inquisitivo que teníamos antes de la promulgación de este nuevo código, ¿no? Dentro de este sistema actual prima lo que es la objetividad de la prueba forense, que actúa como un contrapeso necesario a la subjetividad que puede tener un testimonio humano y que obliga a las partes a ajustar su teoría del caso a la realidad científica. Es decir, como le decía en el ejemplo anterior, ¿qué pesa más, el testimonio de un testigo o un peritaje? Obviamente pues, que pesa más el peritaje, ¿no es cierto? Se busca afrontar el reto que implica una reforma estructural que garantice de forma plena el acceso a la justicia, tanto para las víctimas como para los imputados. Aquí se refiere en primera instancia en cuanto a la garantía para el imputado, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, un peritaje riguroso es la mejor garantía que puede tener un imputado, que nos va a garantizar de que el mismo no sea condenado por meras sospechas o testimonios débiles, cumpliendo así ese estándar y esa premisa que nos dice que una sentencia condenatoria debe ser porque hay una certeza más allá de toda duda razonable. Entonces, el perito de defensa es crucial para cuestionar estos resultados oficiales. En cuanto a la garantía para la víctima, la prueba científica es a menudo la única forma de poder probar hechos cuando la víctima no puede testificar o cuando el delito ocurre sin la presencia de testigos. La capacidad de la ciencia forense para reconstruir la dinámica del hecho es una herramienta de empoderamiento para las víctimas. Voy a regresar al ejemplo que le mencioné anteriormente, ¿no? En el tema del peritaje psicológico. Uno de los fundamentos de la autoridad judicial para fundar su sentencia en este peritaje, él decía, ¿no? Cuando surge un hecho de violencia psicológica, violencia doméstica, sucede muchas veces entre cuatro paredes, en la privacidad de tu hogar. Entonces, ahí no hay testigo, ahí no hay que alguien vio, ¿no? Es ahí en un lugar cerrado, donde está solamente vos y tu agresor, entonces no hay testigo. Entonces, la única prueba que puede aseverar de que el hecho realmente existió, pues es un peritaje. Y es de ahí la importancia, ¿no? De munirnos de estas herramientas que nos brindan la ciencia forense para poder aplicarlas en nuestros procesos penales. En conclusión, respecto a este tercer punto que hemos visto que los expertos forenses deben tener una verdadera vocación. Su formación científica debe ser sólida en las especialidades que abarcan ciencia forense, es decir, que el perito tiene que tener necesariamente, ¿no? Al momento de que el perito va, ustedes saben de que hay todo procedimiento, ¿no? Para que el perito sea posesionado, debería ir con sus credenciales y títulos
porque fíjense ustedes que el mismo procedimiento establece de que el perito puede ser recusado, inclusive, ¿no? Puede ser recusado por falta de idoneidad y conocimiento en la materia. Pero muchas veces aquí tenemos esa costumbre de que porque solamente son peritos del Estado, tanto del IDIF y del ITCO, nosotros desconocemos si tienen muchas veces esa especialidad en la materia, ¿no? Ya asumimos que el Estado, al momento de designarlos, el Estado es como que nuestro garante de que sí, el perito es experto en la materia. Sin embargo, muchas veces no sabemos si el perito tiene o no esos credenciales, esos estudios especializados en la materia. Entonces, otra conclusión a la que arribamos es que estas ciencias forenses juegan un papel fundamental como auxiliares en el derecho penal y en el derecho procesal penal. En las diferentes etapas del sistema de justicia penal acusatorio, se exige al perito que cuente con esa experiencia en su área de conocimiento, bajo pena, obviamente, de que nosotros tengamos esa posibilidad de poder recusarlo y que se designe realmente un perito que sea idóneo. De igual manera, los peritos deberán aportar con respaldo técnico científico los medios de prueba al Ministerio Público a fin de formular la posible teoría del caso. Bien, estimados colegas, con esto hemos cumplido con estos primeros 3 puntos que tenemos previsto hablar el día de hoy. Hemos cumplido con el horario, ya van a ser las 9 de la noche. Entonces vamos a dejar la clase hasta este punto y seguidamente el día de mañana vamos a concluir el módulo con los 2 puntos que siguen, que vienen a ser la materialización de la ciencia forense en el ámbito del derecho y finalmente vamos a pasar a ver también lo que vienen a ser los dictámenes e informes periciales dentro de la ciencia forense. Entonces, yo por mi parte me despido, estimados colegas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes que nos vayamos. Bien, entonces, sin más que decir, estimados colegas, yo me despido y le paso el mando a la ingeniera Mejía para que pueda hacer el llamado de lista correspondiente, ¿ya? Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, Mejía. Hasta luego. Buenas noches, voy a realizar el llamado de lista final. La ingeniera se encuentra ocupada. Por favor, pueden confirmar su presencia escribiendo en el chat de la sesión o encendiendo su micrófono. Helen Álvarez. Diana Araúz. Julio Barrenechea. Presente. Perfecto. Paola Barrenechea. Francoise Barrón. Presente, por favor, Paola Barrenechea. Ya, muy bien. Francoise Barrón. Jorge Cabrera. Presente para Jorge Cabrera. Ok. Samuel Campos. Ruth Canaza. Rubén Castro. Paola Chaya. Gigiola Claros. Presente. Bien. María Stephanie Coca. Presente. Ok. Manuel Copa Santos. Licenciado, buenas noches, presente, ¿me confirma? Buenas noches, sí. Cristina Escalera. Paola Espinosa. Presente, Elisa, buenas noches. Buenas noches. Carla Flores. Giovanna López. Presente. Ok. Michelle Macías. Rosita Melgar. Héctor Montaño. Buenas noches, presente. Buenas noches. Nelson de la Cruz.
Yanine Pérez. Oswaldo Plaza. Mirta Plaza. Presente, licenciado. Gracias. Ernesto Quispe. Buenas noches. Osvaldo Plaza. Ya lo anoto. Ernesto Quispe. Nancy Salazar. Daniela Serrano. Alan Terrazas. Roxana Torres. Presente. Roxana Muy Torres. bien. Ok. Rubén Ocea. Walter Beizaga. Presente, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, lo escucho. Ok. Brigitte Velasco. Gracias. Y Florentino Villarruel. Licen Paola Chaya, presente. Ya. Muy bien, con eso terminamos el llamado de lista final. Hasta mañana, que descansen. Licenciado, Samuel Campos Mamani le dice para que lo tome en cuenta. Samuel, ¿cómo? Campos Mamani. Ya, perfecto, lo anoto. Listo, gracias.